nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 13. Allí tenemos nuestro texto durante estos domingos. Romanos, el capítulo 13. Voy a invitarles a ponerse de pie. Pueden seguir con sus listas la lectura. Romanos capítulo 13, versículo 1 hasta el 14. Después de la lectura vamos a tener una palabra de oración. Voy a pedir a nuestro hermano Mario Quiroga, si usted puede decorar. Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por causa o razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu infinita verdad, por tu bondad también, Señor. Te damos gracias porque nos has permitido congregar en este día. Gracias porque hemos podido llegar al templo. Gracias porque en este momento nos podremos reunir como iglesia para cantar y para alabar tu nombre. Y también te damos gracias porque en este momento podemos estar reunidos como iglesia para poder escuchar tu palabra. Tu ley, tu palabra será expuesta en este momento y nosotros queremos oírla, queremos escucharla, queremos ser enseñados por ella. Y te pedimos que nos des el entendimiento, la sabiduría que necesitamos para poder justamente entenderla y comprenderla y que llegue a nuestras mentes y a nuestro corazón para que después se pueda transformar en obras de lo que podamos aprender y de lo que podamos escuchar en esta noche. Encomendamos en tus manos la predicación y la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. ¿Usted sabe qué hora es? Qué pregunta, ¿no es cierto? Usted en su respuesta puede hacer alusión al tiempo cronológico. De hecho, cronos es uno de los términos griegos que ellos utilizaban para referirse al tiempo. Es una palabra griega para tiempo, el tiempo que marca el reloj. Es tal hora, me podría decir usted, son las 19:57, ¿no es cierto? Y estaría dando una respuesta acertada y correcta a esa pregunta. Pero también puede responder a la pregunta, ¿usted sabe qué hora es? Aludiendo al momento del día, ¿verdad? Haciendo referencia
a otros aspectos con el que también nosotros medimos el tiempo. Por ejemplo, alguien podría decir, bueno, pastor, a juzgar por el ruido que hace mi estómago, es hora de comer. ¿No es cierto? Hablamos así, nos referimos así. Es también cuando alguien a quien amamos está atravesando alguna dificultad, podemos decir, bueno, es tiempo, es hora de acompañar y ayudar en todo lo que podamos. Ese tipo de respuestas a la pregunta, ¿usted sabe qué hora es?, hace alusión a otro aspecto del tiempo. Y los griegos también tenían una palabra para definir y describir y referirse a ese otro aspecto del tiempo, era la palabra kairos, ¿verdad? Y hacía referencia a un momento significativo en el tiempo. De eso está hablando el pasaje. En el capítulo 13, en el versículo 11, particularmente de la carta a los Romanos, dice, y esto conociendo el tiempo, conociendo el kairos, conociendo el momento particular de la historia en el que estamos viviendo. ¿Qué tiempo es? ¿Qué hora es? De acuerdo al contexto, el apóstol da la respuesta a esto y nos dice que es una hora cercana al retorno del Señor Jesús. ¿Usted sabe qué hora es? ¿Usted sabe en qué momento estamos viviendo? Estamos viviendo en una hora cercana al retorno del Señor Jesucristo. El versículo 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Es maravillosa verdad. Nos estremece lo avanzado de la noche, pero nos anima la cercanía del día. Ese es el tiempo en que vivimos, una hora cercana al retorno de Cristo. ¿Usted lo tiene presente? ¿Usted lo recuerda? ¿Usted tiene conciencia de ello? No hay duda de que conociendo el tiempo en que vivimos, serán las responsabilidades que atenderemos y serán las actividades en las que nos vamos a ocupar también. Por ejemplo, si es hora de comer, bueno, dejaremos de hacer lo que estamos haciendo, ayudaremos a preparar la mesa, se espera, ¿no es cierto, madres? Y nos lavaremos las manos para prepararnos para comer. Atenderemos ciertas responsabilidades, llevaremos a cabo ciertas acciones de acuerdo al momento en el que estamos viviendo. Si es hora de acompañar a alguien porque está pasando por una enfermedad o un tiempo de necesidad especial, haremos ajustes en el horario, ¿verdad? Y en la agenda para poder estar y para poder brindar la ayuda que podamos brindar. Justamente de eso también habla el apóstol Pablo aquí. Él dice que conociendo el tiempo, nosotros debemos desechar las obras de las tinieblas, no andar en glotonerías, en borracheras, en lujurias y lascivias, en contiendas y envidia, y no debemos proveer para los deseos de la carne. Al contrario, conociendo el tiempo, debemos vestir las armas de la luz, debemos andar como de día honestamente y debemos vestirnos del Señor Jesucristo. ¿Queda claro? Está claramente establecido allí. Dado a que estamos viviendo en una hora cercana al retorno de Cristo, así debemos actuar. No debemos dormitar, debemos levantarnos, debemos vestirnos adecuadamente, debemos actuar de acuerdo a lo que somos creyentes en Cristo Jesús, si es que así es nuestra condición espiritual. Pero también, antes de estas responsabilidades y directrices que el apóstol nos da aquí a continuación del versículo 11, antes del versículo 11 hay asuntos que están relacionados también con la hora en que vivimos. Mencionamos el domingo pasado que el párrafo comienza en el versículo 11 con la expresión y esto conociendo el tiempo. Esto, ¿verdad?, conecta lo que se dijo antes con lo relacionado a la hora en que vivimos. Debido a la hora en que vivimos hay algo más. Esto tenemos que hacer, esto tenemos que atender. Y la expresión, ¿verdad?, y esto hace referencia particularmente a la deuda del amor. Empieza el párrafo o la idea en el versículo 8. No debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo.
Así que hay asuntos relacionados con el amor que debemos atender. Hay responsabilidades relacionadas con el amor que tenemos que cumplir, conociendo el tiempo en que vivimos. Hay dos cosas, dos maneras que el apóstol Pablo habla del amor relacionándolo con el tiempo en que vivimos, y vamos a prestarle atención a eso. En primer lugar, relacionado a la hora que vivimos y refiriéndose al amor, el apóstol Pablo dice que el amor es una deuda. El amor mutuo, el amor entre los hermanos es una deuda. La sección comienza con la sentencia: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. No debáis a nadie nada. ¿Saben que esa expresión, como tantas otras de la Biblia, ha dado lugar a interpretaciones un poco caprichosas, ¿no es cierto?, y equivocadas si no aplicamos la hermenéutica correcta al acercarnos a la Escritura? Pero no son pocos los que interpretan estos versículos como un mandato, como una prohibición al cristiano de no incurrir jamás en deuda alguna. Que si el cristiano no puede entrar en ninguna deuda, no puede comprar una casa o un auto o alguna otra cosa en cuotas, porque la Biblia dice que no le tenemos que deber a nadie nada. Insisten con esta premisa los que interpretan así esta sentencia: no lo puedes pagar al contado, entonces no lo compres, porque la Biblia dice no debáis a nadie nada. Algunos le dan ese sentido a la expresión. Yo personalmente creo que esto de que si no lo podés pagar al contado, no lo compres, claro, estamos hablando de cierto tipo de compra, ¿verdad? Es un buen principio de administración y de mayordomía. Muchas veces nosotros estamos viviendo a futuro, con dinero que pensamos que vamos a tener y que probablemente no lleguemos a tener, y nos vamos a ver hundidos en deudas y en compromisos que no vamos a poder asumir. Pero ese no es el pensamiento que controlaba la mente de Pablo al escribir estas palabras: no debáis a nadie nada. El no deber a nadie nada está relacionado con lo que leemos en el versículo 7. Pagáis a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. Pablo refuerza ese mandato del versículo 7 con las palabras del versículo 8: no debáis a nadie nada. Y dice: no fallemos en lo que acabo de decir. Páguenle a cada uno lo que le deben. Al que le deben tributo, páguenle el tributo. Al que le deben el impuesto, páguenle el impuesto. Al que le deben respeto, páguenle el respeto. Y al que le deben honra, páguenle honra. No deban a nadie nada. Eso es lo que el apóstol tiene en mente. Paguemos debidamente los impuestos. Paguemos debidamente el respeto, paguemos debidamente el honor que les debemos a las autoridades civiles, que es la primera aplicación del capítulo, porque habla: sométase toda persona a las autoridades, ¿verdad? Debemos pagar el tributo a las autoridades, debemos pagar el respeto a las autoridades, debemos pagar el honor a las autoridades. No estemos en deuda con ellos, no retengamos nada de lo que nos corresponde darles. Eso dice Dios. Por supuesto, esa aplicación también se puede ampliar. No debáis a nadie nada también puede tener esta implicación. El cristiano debe ser conocido como una persona que honra sus compromisos, ¿verdad? El Salmo 37, 21, no tienen que buscarlo, pero pueden escuchar sí la lectura. El Salmo 37, versículo 21 dice: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. El cristiano tiene que ser conocido como uno que honra sus compromisos financieros. No es poco el daño que se le ha hecho a la causa de Cristo por el hecho de no pagar ni respetar compromisos financieros por parte de aquellos que profesan conocer a Cristo. Deberíamos estar libres de esa responsabilidad y de esa mancha sobre nuestro carácter. El cristiano debe ser conocido como uno que paga sus deudas. El cristiano no debe ser, o mejor dicho, sí, no debe ser uno que no pasa el filtro del veraz. El cristiano tiene que ser conocido como uno que cumple con sus responsabilidades. Eres cristiano y debes,
entonces paga lo que debe. La responsabilidad financiera es muy importante. Sin embargo, no es el asunto que Pablo tiene en mente aquí al decirnos no debáis a nadie nada. Él completa su pensamiento, no debáis a nadie nada, en el versículo 8 con la frase, sino el amaros unos a otros. El amor es una deuda. Debemos pagar nuestras deudas económicas y no estar en falta con nadie. Pero hay una deuda que nunca terminamos de pagar, una deuda en la que siempre debemos estar haciendo depósitos, una deuda en la que siempre debemos estar haciendo adelantos, una deuda en la que siempre debemos estar haciendo depósitos a cuenta, una deuda en la que siempre debemos estar haciendo pagos efectivos, y esa deuda es la del amor mutuo. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. ¿Pensamos en el amor como una deuda? Generalmente no. ¿Pensamos en el amor como una responsabilidad? ¿Pensamos en el amor como un mandato a cumplir? Probablemente nunca pensamos en esos términos, ¿verdad? Para algunos el amor es algo que sucede, ¿verdad? Está la figurita allí de Cupido, esa figura, personaje de la mitología griega, con su arco y su flecha, y el muchachito la tira y al que le cae, le cae. Ay, me cayó a mí, me enamoré. Oh, qué fantástico. No tengo nada que ver, no lo pensé, no lo planeé, me enamoré. Como algo de lo que no soy responsable. Si amo, amo, y no tengo nada que ver con eso. Y si no amo, no amo, y no tengo nada que ver con eso. ¿El amor se da o no se da? Así es como pensamos, así es como hablamos, así es como razonamos. Sin embargo, la Biblia no nos plantea eso. La Biblia dice que el amor es una obligación. Por eso está el mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Y esa es la esencia del pecado. El hombre no asume la responsabilidad de amar a Dios primero con todo su ser. Y el segundo mandamiento es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si Dios nos manda amar, es una responsabilidad, es una deuda, es una obligación. El apóstol Pablo concibe el amor, y así lo plantea aquí, como una obligación tan real como la de pagar los impuestos. No le debas al hermano la deuda del amor. No le retengas el amor al hermano, dice el apóstol aquí. Aquí se refiere el uno a otro, se refiere a los creyentes en Cristo Jesús. Tenemos una obligación mutua, y es el amarnos. Tengo una deuda, tengo una responsabilidad para con mis hermanos en la fe, y eso es el amar. ¿Sabe usted qué hora es? Es una hora cercana al retorno de Cristo, y por tanto debo ser diligente en mi responsabilidad para con mis hermanos en la fe. ¿Cuál es? Amarlos fraternalmente, amarlos entrañablemente, como la Biblia nos enseña. Ahora uno puede preguntarse, ¿a qué se refiere Pablo específicamente con amor? ¿Verdad? ¿De qué habla Pablo cuando habla del amor? ¿Cómo se define el amor? ¿Cómo se identifica? ¿Cómo puedo yo saber si realmente estoy amando? ¿Hay un filtro, hay un test, hay un escáner por el que yo puedo pasar para tener la certeza de que estoy amando como debo? ¿Puedo yo saber si estoy realmente amando como Dios me dice que debo amar? Porque si Él pone esa responsabilidad sobre mí, yo quiero cumplirla, pero también quiero estar seguro, quiero saber si estoy cumpliendo o no con esa responsabilidad. Bueno, déjeme decirle que sí hay ese escáner, que sí hay ese filtro, que sí hay ese test por el que podemos saber si estamos amando o no. Y esa es la segunda cosa que el apóstol nos dice relacionado con el amor, y es que el amor es el cumplimiento de la ley. Lo dice el versículo 8 aquí: no debáis a nadie nada. Ahí habla del amor como una deuda, sino el amaros unos a otros. Y luego nos da el segundo aspecto en cuanto al amor, y dice: porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Yo puedo saber si estoy amando? Sí. Si yo estoy cumpliendo la ley, entonces estoy realmente amando como el Señor me dice que debo amar.
Y esto es muy importante, hermanos, amigos. Sabe que el amor algunos lo conciben como un río desbordado, como un torrente sin control, como algo que fluye y que va y que se manifiesta y que arrastra y que se lleva todo por delante y que no importa lo que haga. Consideran el amor como un río desbordado, pero en la Biblia el amor es un torrente controlado. Es un torrente que no destruye, es un torrente que no arrastra, es un torrente que no se lleva puesto todo lo que encuentra en su camino. Es un torrente que corre entre límites y así bendice, y así enriquece, y así beneficia. Y los límites y las márgenes dentro del cual corre el amor es la ley de Dios. La ley de Dios es lo que le da dirección al amor. Dios dice, ama, esa es una deuda que tienes que pagar. Y ama regulado por la ley, por los mandamientos. El amor regulado por la ciencia, por el conocimiento de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo estaba agradecido, pero también preocupado por la iglesia en Filipos. Y él oraba por ello, como oraba por todas las iglesias que había establecido y aún algunas que él personalmente no había establecido. E inspirado por el Espíritu Santo de Dios, ha compartido en la Escritura, en sus cartas, qué pedía él por los hermanos por los cuales tenía esa preocupación. Y él dice, no lo busquen en Filipenses 1:9, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, nosotros diríamos en intensidad, en fervor, en pasión, en profundidad, en energía. Pero él dice que abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Por lo general pensamos que el que ama no piensa, hace nomás y salen las cosas así. Es irracional. El amor bíblico no es irracional. El amor con el que nosotros debemos amar a Dios y al prójimo es un amor racional. Está controlado, dirigido, parametrado por la ley de Dios. El amor regulado por la ciencia y el conocimiento de la voluntad de Dios. Por eso Pablo señala acertadamente que alguien está amando realmente cuando está cumpliendo con los mandamientos de Dios. Pablo enuncia y toma como ejemplo, lo vemos en el versículo 9, 5 de los 10 mandamientos que aparecen en Éxodo 20 y en Deuteronomio capítulo 5, ¿verdad? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Él no toma los 10, toma solamente 5, y 5 de la segunda tabla que tiene que ver con el amor al prójimo. Él habla del séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Seguramente en la promulgación de los mandamientos es probable que la palabra o concepto adulterio englobe a todos los pecados sexuales. Sin embargo, específicamente este mandamiento, el séptimo, hace referencia a la fidelidad que debemos a aquel o aquella con quien entramos en el pacto matrimonial. Dios dio este mandamiento con el propósito de proteger el hogar. Cuando uno ama realmente, no comete adulterio. Ah, me enamoré de otra persona. No es mi esposa, no es mi esposo, pero bueno, así es el amor. Bueno, ese no es el amor bíblico, ese es el amor pecaminoso. Cuando uno ama bíblicamente, no comete adulterio. El sexto mandamiento, no matarás. Ese mandamiento se refiere a no tomar deliberadamente la vida de otro como acto de venganza. Ese mandamiento protege la vida. Es interesante la fuerza que está teniendo el concepto de como me amo, mato. O como amo a otro, mato. Eso está detrás de los movimientos y el pensamiento social hoy en día. Pero eso no dice la Biblia. Ese mandamiento protege la vida. El que ama no mata. El octavo mandamiento, no hurtarás. Ese mandamiento alude a no tomar nada que le pertenezca a otro sin permiso. Ese mandamiento protege la propiedad. El noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Tiene que ver con no desacreditar falsamente la conducta de otro. El mandamiento protege la reputación. Y el décimo mandamiento, no codiciarás.
No codiciar es un deseo incontrolable de poseer lo que otro tiene. Y ese mandamiento protege el corazón. No dejarme llevar por deseos incontrolables. Qué interesante la fuerza del amor, la vigencia del amor, la importancia del amor. No podemos pasar por alto esto. Pablo nos sigue el orden de los mandamientos según aparecen cuando fueron formulados, y además deja fuera el quinto mandamiento, donde habla de honrar a los padres, ¿no? No lo menciona aquí, pero él dice en el versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Así que si tú amas a tus padres, no les vas a deshonrar. Eso es lo que dice la Escritura. Está incluido cualquier otro mandamiento, dice el apóstol aquí. Pablo señala que todos estos mandamientos se resumen en esa sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso concuerda con la enseñanza de Cristo. En Mateo capítulo 22, ahí sí, si quieren acompañarme, unas páginas a la izquierda en sus Biblias. Mateo capítulo 22, versículo 34. Se estaban acercando representantes de diferentes grupos religiosos de la época al Señor Jesucristo, con presunto interés, con presunta preocupación por ciertos temas que hacían a la religión, a la vida espiritual. En realidad estaban buscando ocasión para encontrar algo que desacreditaran al Señor Jesús. Entonces los fariseos, dice el versículo 34, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Mateo 22, 35 ahora. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Resume la primera tabla de la ley. Los 4 mandamientos que tienen que ver con Dios. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, guardarás el día de reposo. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, resume los restantes 6 que tienen que ver, están en la segunda tabla de la ley y tienen que ver con el prójimo. Ahora, la palabra que se traduce prójimo aquí puede parafrasearse como próximo. ¿Quién es el prójimo? El que está cerca, ¿verdad? El que está cerca. Hay muchos que sueñan con hacer grandes cosas por otros que están quién sabe dónde. Pero Pablo dice que sabiendo la hora que es, fíjate si estás haciendo estas cosas con los que tienes cerca. Empieza por allí. No hay duda, es más fácil soñar con grandes obras de beneficencia que servir y andar conforme al amor con los que están en casa, o con los que están en la casa de al lado, o con los que están en la casa de enfrente. Pero él dice, hagamos estas cosas con los que estamos en contacto diariamente. ¿Por qué? Por el tiempo en que vivimos. Porque estamos viviendo la hora cercana al retorno de Cristo. Hermanos, qué interesante eso. La primera cosa que debe ser nuestro objeto de preocupación, teniendo en cuenta la hora que vivimos, es nuestra actitud hacia los que tenemos al lado, a los que tenemos en casa, el hogar, la familia, los hermanos. Ahí tiene que estar el enfoque. Es interesante que Pablo dice, volviendo allí, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Cristo señaló que ese mandamiento resume la segunda tabla de la ley. Y no está de más aclarar que las palabras como a ti mismo no son un mandato, ¿verdad? No son un mandato a un amor egoísta o hacia mi persona. Lamentablemente no son pocos los que piensan que como supuestamente no se aman a sí mismos, o sea, tienen una autoestima baja, no pueden amar a otros. Él es peleador y es envidioso y es celoso y es pendenciero y es chismoso y es mentiroso porque tiene una baja autoestima. Eso es justificar el egoísmo.
Eso no es lo que enseña la Escritura. Lo enseña la psicología mundana, pero no lo enseña Dios. Dios no lo enseña. Lo que Dios plantea al señalarnos esta obligación es que amemos a los demás, no si te amas a ti mismo. Dios no dice eso. Si te amas a ti mismo, entonces ama a los demás. Dios no dice eso. Él dice, ama a los demás como te amas a ti mismo, dando por sentado que todos lo hacemos. Dando por sentado que todos lo hacemos. Y eso lo sabemos por experiencia. Todos nos preocupamos por nuestras necesidades para que sean satisfechas, el alimento, el vestido, el techo, la salud. Del mismo modo, hemos de mirar por otros, así como miramos continuamente por nuestras necesidades, por nuestro bienestar, así debemos mirar por los demás. Algunos dicen que los deprimidos que dejan de comer y que dejan de bañarse están mostrando que no se aman a sí mismos. Eso no es verdad. Hay una forma de orgullo detrás de la depresión también. Lo dice la Biblia, no la psicología. Así como te amas a ti mismo, ama a tu prójimo. Así cumplirás la ley. Teniendo en cuenta qué hora es, debes amar a tu prójimo como te amas a ti mismo, y así cumplirás con la ley. ¿Por qué el amor es el cumplimiento de la ley? Porque el amor no hace mal al prójimo. Eso es lo que dice aquí. Esa es la explicación. ¿Por qué? Quizás porque los mandamientos a los que él se refirió están expresados negativamente. El hecho de que Pablo señala que el cumplimiento de la ley es el amor, refrenda todo lo que ha venido así diciendo hasta este momento. Así es, el cumplimiento de la ley es el amor. Todo mandamiento en esta sola sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama no hace mal al prójimo. La ley da cauce y dirección al amor, para que no se desborde, para que no se dirija mal, para que no destruya, sino para que beneficie, para que enriquezca, para que bendiga. Es lo que enseña la Escritura. El hombre que ama a su esposa no la engañará. Y cuidado, puedes engañarla en tu corazón. Si alguien ama a su hermano, no le hará daño. No actuará en contra de su hogar. No actuará en contra de su propiedad. No actuará en contra de su reputación. La lengua es un problema para muchos. Lo único que puede controlarla es el amor. Si amas a tu hermano, no le quitarás la vida. Cuidado, porque aún puedes odiarlo en tu corazón. El que guarda la ley, el que ama, se alegrará cuando le sucedan cosas buenas a otros y no codiciará lo que otros tienen. Dios nos da la ley para mostrarnos cómo amar al prójimo. Entonces, ¿usted sabe qué hora es? Es una hora cercana al retorno de Cristo. A la luz de eso debemos amarnos unos a otros. Y esa expresión, y esto del versículo 11, se refiere a eso, a no deberle nada a nadie, a pagar la deuda del amor continuamente a la luz del tiempo que vivimos. ¿Alguna pregunta para terminar? ¿Usted sabe qué hora es? ¿Usted entiende que la hora que es le impone, si usted conoce a Cristo, determinadas responsabilidades? ¿Usted entiende que la hora que es le impone a usted amar a los hermanos como usted se ama a sí mismo? ¿Usted entiende que debido a la hora que es, debe amar a los hermanos en la fe de acuerdo a la dirección que la ley le da al amor? ¿Usted entiende que el hecho de que ha nacido de nuevo, que ha renacido al obedecer el mandato de arrepentirse y creer, le capacita para amar como Dios le ha ordenado? Así que si no lo hace, está pecando. Si no lo hace, está pecando. Hermanos, si tú estás usando esta hora egoístamente, este tiempo que nos ha tocado vivir, no estás actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay muchos pensando en lo que otros le deben, pero no piensan en lo que ellos le deben a los demás. Y eso es el amor. Eso es el amor. Te pregunto,
¿Has mostrado interés en alguien esta semana que está terminando, sirviéndole de alguna manera concreta? ¿Has orado por otros? ¿Has mostrado preocupación por otros? ¿Has visitado a otros? ¿Has dado a tu tiempo a otros de entre los hermanos en la fe? No te engañes, el día se acerca. No es tiempo de hacer acopio para sí mismo. Es tiempo de hacer inversiones en la vida de otros. Eso es el tiempo. Para eso es el tiempo que vivimos. No duermas, despiértate, levántate, vístete, ocúpate. Si esta semana que terminó no has mostrado interés por nadie para manifestarle amor en maneras prácticas, probablemente no tienes conciencia de la hora en que estamos viviendo. Es una hora cercana al retorno de Cristo. Oremos. Padre, gracias te damos por darnos estas instrucciones en la Escritura. Y nosotros confiamos en el poder de tu Espíritu y su soberanía para aplicar la palabra a cada corazón, en el de aquellos que aún no conocen a Cristo, en el de aquellos que somos tuyos. Aplica la palabra a nuestros corazones con poder y eficacia. En el nombre de Jesús. Amén.